¿qué tal? Bueno, nos quedamos en definición de convergencia fuerte, convergencia uniforme y convergencia débil para operadores. ¿Ok? La convergencia uniforme implica la fuerte y la convergencia fuerte implica la débil. ¿Por qué? Pues es muy fácil, ¿no? Porque si Tn menos T en norma de operador converge a 0, entonces Tnx menos Tx en la norma de H, en este caso, todo esto vale para operadores en espacios de Banach, ¿eh? Y en el caso de la convergencia débil, en lugar de producto interno, lo escriben para todo funcional. Creo que ya les había comentado eso. Esto pues es menor o igual que... ¿no? Entonces para cada x esto se va a hacer, ¿sí? Y la convergencia fuerte, si se da esto, si se da esta convergencia, es decir, si Tnx menos Tx en norma se va a 0, entonces también sucede lo mismo con los productos internos, ¿no? Esto en módulo es menor o igual que, de entrada uso linealidad, entonces esto es Tnx menos Tx, ¿va? Luego utilizo Cauchy-Schwarz y me queda y para cada x y cada y esto se va a hacer, ¿no? Entonces, convergencia fuerte, convergencia uniforme implica convergencia fuerte implica débil. El regreso no es cierto, ¿va? Vamos a ver varios ejemplos. Bien, ejemplos. 1. Consideramos la sucesión Tn que va de L2 en L2 definida por Tn de x igual a 0, 0, así nos vamos, n0 y luego xn más 1, xn más 2 y así se sigue. Es decir, se comen los primeros n términos, ¿sí? Estos son n ceros. Para x igual a xn, n igual a 1 infinito, sucesión cuadrada integrable. ¿Ok? Entonces claramente Tn es lineal y acotado, ¿no? Es inmediato porque pues la norma de esto es menor o igual que la norma de x, ¿no? ¿Ok? ¿Va? Notemos que esta sucesión converge fuertemente, es decir, Tn de x converge y en este caso converge a 0, al operador 0, porque 0 es lo mismo que t de 0, ¿no? ¿Ok? Entonces converge a 0. Si n tiende a infinito, pues tengo que Tn de x en norma, L2 al cuadrado, es la suma de k igual a n más 1 hasta infinito de x al cuadrado. Y ya es obvio, ¿no? Porque en sí esto es la cola de la serie. Para n suficientemente grande esto es menor que cualquier h. Entonces esto converge a 0 si n tiene infinito, ¿no? Pues x está en L2. Sin embargo, Tn no converge uniformemente. No converge uniformemente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a probar esto? Vamos a probar que la norma de esto es 1, de cada Tn. Eso quiere decir que no puede converger uniformemente.
Mucho ojo con esa afirmación, antes de que dé la respuesta piensen en lo que dije. Ahorita la voy a explicar. ¿Sí? No converge uniformemente, pues Tn de x en L2 de x al cuadrado, esto es igual a la suma que igual a n más 1 hasta infinito de xn de xk al cuadrado, y pues esto es menor o igual de la norma de x, ¿no? En L2 al cuadrado. ¿Qué les está diciendo? Que por lo tanto la norma de Tn de x es menor o igual a 1. Esto es para todo n. Perdón, la norma de T como operador Tn. Esta es la norma de operador. La norma de Tn es menor o igual a 1. ¿Sí? Vamos a probar el reverso. ¿Ok? Pues por otro lado, para cada n que pertenece a los naturales, tenemos que Tn de En más 1, siendo En más 1 el vector canónico en L2, donde, es decir, la única entrada que es no nula y que vale 1 es la n más 1ª componente, ¿sí? Entonces, esto es 1, ¿a poco no? ¿Ok? Esto es 1 y esto es la norma de En más 1 en L2, ¿ok? Entonces, como la norma de Tn debe ser mayor o igual que Tn En más 1 sobre n más 1 en particular, y esto vale 1, pues ya estuvo, ¿no? Concluimos que, juntándolo con lo de allá, la norma de operador vale 1. ¿Okay? Esto prueba que Tn no puede converger fuertemente. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede converger fuertemente. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que expliqué? Si se da la convergencia fuerte, entonces se da la débil. Más aún, esa afirmación la estoy diciendo un poco, estoy siendo un poco impreciso en esa afirmación, pero vamos, estaba esperando que me la entendieran. Si no, ahí les va. Me refiero a que converge y converge al mismo elemento. No nada más eso, hay unicidad en el límite débil. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo? ¿Por qué es que hay unicidad en el límite débil? ¿Va? Entonces, aquí estoy usando varias cosas. El límite débil es único. Está de más decir que el límite fuerte es único, ¿no? Sí, claro. ¿Ok? Es límite norma. ¿Va? El límite débil es único. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo prueban eso? O sea, si ustedes tuvieran que ¿qué le ponemos? Que Tn converge débilmente a T y Tn, perdón, converge débilmente a R, ¿ok? Entonces T es R.
¿Por qué? Tn x, coma y, menos Rn x, más bien Tx, menos Rx, coma y. Esto es lo mismo que, vamos a ver, ¿cómo hacemos esta prueba? Esto es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de Tnx, coma y, menos el límite, cuando n tiende a infinito, de Tn x, coma y. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de Tn x menos Tn x, coma y. Pero esto vale 0. ¿Qué me está diciendo esto? Que Tx menos Rx, coma y, es 0 para todo x, coma y. Entonces usamos nuestro lema 1, aquí se acaba nuestro paréntesis, tenemos unicidad de límite débil. En general, una sucesión en un espacio de Hilbert y una sucesión en espacios normados, también su límite débil siempre es único. Eso es consecuencia del teorema de Hamannak. Otra vez, el que yo usé en particular, ¿okay? Lo pueden ver como consecuencia de eso, ¿sí? Se los dejo de tarea moral. Es más, si alguien hace la prueba y me la muestra en la clase durante nuestra reunión, pues se las vuelvo como, la tomo en cuenta, ¿ok? Al final el límite débil es único, y no nada más eso. Si una sucesión converge fuertemente, converge débilmente, como ya lo vimos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué es que esto de aquí prueba que no hay convergencia? Porque esto ciertamente prueba que no hay convergencia a 0. Es definitivo, no hay convergencia a 0. Pero vamos, ¿qué tal que alguien dice, oye, pero ¿qué tal que hay convergencia fuerte a otra cosa? ¿No? Convergencia uniforme. ¿Ok? Caray, a ver, estoy confundidón. Estoy hablando de la convergencia débil. Bueno, caray, me confundí aquí. Este ejemplo, todo esto es cierto, de todos modos, sí. Ahorita lo uso. Este ejemplo es un ejemplo de convergencia convergencia fuerte, pero no convergencia uniforme. El argumento es el mismo. Por alguna razón me confundí aquí. Ok, entonces no le hagan caso por un momento a esto, no le hagan caso. A lo que voy es, ¿esto qué prueba? Esto prueba que no hay convergencia uniforme a 0. Pero les digo, alguien podría decir, oye, pero hay convergencia uniforme a otra cosa. No. Si hubiera convergencia uniforme a otra cosa, habría convergencia fuerte a esa otra cosa, por unicidad del límite fuerte, pero ese no hay necesidad de que lo explique. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, esto mismo, al no converger a 0, inmediatamente nos dice, esto no puede converger fuertemente a ninguna otra cosa, ¿no? No puede converger fuertemente a ninguna otra cosa, porque su convergencia fuerte es al 0. ¿Sí? ¿Ok? Y la unicidad del límite fuerte pues nos asegura eso. ¿Va? Entonces aquí tiene un ejemplo de una sucesión que converge fuertemente, pero no converge uniformemente. ¿Va? Ahora sí, al caso en el que estoy aquí transgiversado, ahí les va otro, ¿no? ¿Ok? Entonces déjenme concluirlo. Déjenme borrar aquí de una vez. Entonces de aquí concluimos
Ok. De esto concluimos entonces que, por lo tanto, Tn no converge, ¿okay?, a 0 uniformemente. ¿Sí? No converge a 0 uniformemente. ¿Va? Ok, ahora siguiente ejemplo. 2. Consideremos ahora Tn de L2 en L2 dado por Tn de X igual a 0, así nos vamos hasta 0 y aquí va a haber n 0 y luego x1, x2, x3 y así nos vamos. Este operador es como el operador shift, nada más que hace el shift n veces. Esto está definido. Para sucesiones cuadrado integrales. Entonces, Tn es lineal y acotado, ¿no? La prueba es trivial, ¿ok? Es prácticamente la misma prueba que el rate shift operator del Kane. Nada más la muevo en la entrada, ¿no? Esto es una isometría, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces es lineal y acotado. Vamos a demostrar que Tn converge a T débilmente, ¿sí? Entonces, todo funcional lineal continuo en L2 tiene la representación de Riesz f de x igual a x, z, que es la suma de j igual a 1 a infinito de xj zj conjugado para un único z, ¿no? Para un único z en L2 en este caso. Bueno, entonces f de Tn de x, este funcional evaluado aquí, es lo mismo que Tnx, z. Y esto, según la representación, es la suma de j igual a 1 hasta infinito de Tnxj, digamos la j décima componente, por zj conjugado, ¿sí? Pero podemos hacer un cambio de variable ahí en esa serie, ¿no? ¿Por qué? Porque las primeras n componentes de Tnj, las primeras, ¿sí?, n componentes valen 0. ¿Sí? Las primeras valen 0. Entonces no tienen ninguna contribución. ¿Okay? Entonces, si hacemos un cambio de variable en esa serie, esto es la suma de k igual a 1
hasta infinito de xk por zk más n, ¿no? ¿Ok? Tomando en cuenta que los primeros 0 componentes, las primeros n componentes son 0, ¿no? Y desde acá, entonces empieza, o sea, esto empieza en x1 y luego esto con zk más n, z1 más n, z2 más n, etc. ¿Ok? Y aquí me faltó un conjugado, ¿va? Bien, por Cauchy-Schwarz, tengo que f de tn x al cuadrado es menor o igual que la suma de k igual a 1 infinito de xk al cuadrado por la suma de k igual a 1 infinito de zn más k al cuadrado. ¿Sí? Por Cauchy-Schwarz. Pero esto es igual a la suma de x de 2 al cuadrado por la suma de m igual a n más 1 hasta infinito de zm al cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí estoy haciendo n más k igual a m. ¿Okay? Pero vean que esto es la cola de la serie, otra vez, ¿no? Entonces, esto converge a 0 si n tiende a infinito, y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, f de tn x converge a 0, que es lo mismo que f de 0x, ¿sí? Por lo tanto, Tn es débilmente convergente a 0. ¿Ok? Ahora lo que vamos a probar es que no puede converger fuertemente. Ajá. Si convergiera fuertemente a algo, debe ser 0. ¿Ok? Por lo que estaba explicando hace rato ahí, que me tergiversé, perdón. Cuando uno habla solo aquí nadie lo corrige, es lo malo. Si convergiera fuertemente, debe ser al 0. ¿No? No puede converger fuertemente a otro operador que no sea 0. ¿Ah? ¿Okay? Entonces, ¿por qué es que no converge fuertemente? Sin embargo, Tn no es fuertemente convergente. ¿Ok? Pues para la sucesión x, pues más de hecho, vamos a ponerle, no le ponemos E1 igual a 1,0,0, así nos vamos. Tenemos que en norma, ¿cuánto me da esto? Y le puse X, pero es E1. ¿Ok?
pues me da raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2, si obviamente n es distinto de m. Entonces esto no es sucesión de Cauchy. ¿Ok? Ya estuvo. Oh, entonces no hay convergencia fuerte, ¿va? Entonces el regreso no es cierto. Por lo tanto es que estas son tres tipos de topologías. Tres nociones de convergencia para operadores. Son importantes, cada una de ellas es importante. El chiste es que la convergencia fuerte, la convergencia uniforme, pues es la más fuerte que todas, ¿no? Es la convergencia más pesada, ¿no? O sea, el hecho de que exista ejemplos de sucesiones que convergen débilmente pero no fuertemente, ¿qué te está diciendo? Y que haya sucesiones que convergen fuertemente pero no uniformemente, ¿qué te está diciendo? Ah, bueno, que hay una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía, no es tan fácil que se dé, es más fácil que se dé la convergencia débil a que se dé la fuerte, y es más fácil que se dé la fuerte a que se dé la uniforme, ¿no? Cada una, hay que, digamos, para escalar, para obtener convergencia fuerte se requiere, digamos, bastante regularidad en la sucesión. Y lo digo así porque cuando uno estudia aplicaciones de ecuaciones parciales, por ejemplo, los teoremas de existencia en ecuaciones parciales siempre pasan, la mayoría de ellos, pasan por un argumento que se llama argumento de compacidad, ¿no? Uno construye aproximaciones al problema, pero resulta que esas aproximaciones no convergen a nada. ¿Cómo que no convergen a nada? Entonces, ¿cómo las llamas aproximaciones? Resulta que no convergen a nada, pero están acotadas en alguna norma. ¿Okay? En problemas básicos, no nada más básicos, pero usualmente asociados a problemas de física clásica, en problemas en dinámica de fluidos, por ejemplo, en mecánica, uno muestra que las aproximaciones es la sucesión de aproximaciones está acotada en normas en espacios de Hilbert, ¿no? Entonces uno aplica este resultado que dice que toda sucesión acotada en un espacio de Hilbert, el cual ya deben conocer, tiene una subsucesión débilmente convergente, ¿no? Entonces la aproximación realmente es en topología débil. Y ya que uno tiene un candidato, ya después se las ingenia para probar que el límite débil realmente es el límite en una noción más fuerte. ¿Okay? Es por eso necesario distinguir de tres. Realmente en la práctica, al menos yo, como estudiante de ecuaciones parciales, la que me he topado más es la débil, es la primera que sale. Y uno luego de esa luego trata de mejorarla de ciertas maneras. ¿Okay? Pero es importante. O sea, no es importante diferenciar entre las aplicaciones y especialmente entre las nociones de convergencia y especialmente en aplicaciones. ¿Sí? Bien, entonces, aquí todavía me cabe, pero una vez borro. Y este va a ser el teorema 7. Ah, caray, no dejé el gis que rompí. Teorema 7. La involución. Acuérdense que la involución es el mapeo que manda T a su adjunto, el mapeo adjuntez, pues, la operación adjuntez, es débilmente continua. ¿Ok? Demostración. Acuérdense que en el álgebra de operadores no hay, ya sabemos que la operación multiplicación era continua, fuertemente, uniformemente. Ajá. Lo que vamos a tener aquí es convergencia débil para la involución. ¿Okay? Entonces, si tenemos que
el límite débil de Tn es 0, ¿ok? Entonces, Tn asterisco x, y, que es por definición, no por definición, por propiedades, o la propiedad del adjunto. La definición del adjunto, si se acuerdan, va al revés. Tn de x aquí, y, pero después les mostré que esta también se valía ahí con una conjugación, ¿no? Bueno, esto converge a 0, ¿no? Sí, ya estuvo. Esto es el límite de Tn asterisco, el límite débil es 0 también, ¿no? ¡Pum! La prueba es muy fácil, ¿sí? ¿Ok? Sin embargo, la diferencia entre esta operación y la multiplicación en el álgebra de Banach es que esta operación no es fuertemente continua, ¿sí? Por lo tanto, no es uniformemente continua, ¿ok? No es uniformemente continua. Vamos a ver por qué. Vamos a ponerle observación 1, porque la voy a usar, le pongo observación 1 porque la voy a citar más al rato, ¿no? La involución no es fuertemente continua. Ajá. Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Va? Entonces, sea UN una sucesión ortonormal. ¿Ok? Sucesión ortonormal, ¿eh? No base, una sucesión ortonormal. Aquí hay una pregunta interesante porque dices, ¿cómo sacas o de dónde extraes la sucesión ortonormal en un espacio de Hilbert? Siempre pueden escoger una sucesión ortonormal en un espacio de Hilbert de dimensión infinita.